Así que vamos a orar antes de empezar la palabra de Dios. Dispón tu corazón. Tú estás en la casa del Señor. Ayer fue un día maravilloso. Hoy es un nuevo día archimega maravilloso. Porque en el Señor todas las cosas son nuevas. Sus misericordias son nuevas cada día en cada uno de nosotros. Y esa es la mayor gratitud que nos hace dar a nuestro Padre Celestial. Incline su rostro, por favor, y ore. Disponga su corazón. Relájese delante del Señor, no para quedarse dormidito, ni que su mente esté divagando qué va a ser más luego. Más luego vendrá, más el luego siempre quedará ahí. Pero este es el momento perfecto en que tú dispongas tu corazón. Así como el hijo pródigo dispuso su corazón para volver a la casa de su padre, a recibir ese abrazo de papá. En esta mañana dispón tu corazón. Padre amado, gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de que tu presencia está en medio de nosotros, de que la atmósfera de este ambiente cambia porque tu gloria llena este lugar. Señor, gracias. Somos gente privilegiada. Podíamos estar en casa quizás recostados, disfrutando de un desayuno, pero hemos determinado en nuestro corazón venir a tu casa, a este lugar que has llamado puerta del cielo, casa de oración. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Reconocemos que sin ti, Señor, no somos nada. En nuestras fuerzas podemos llegar hasta cierto límite, pero en tus fuerzas podemos traspasar esa piedra, Señor, de circunstancias que está en el camino. Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos amas con amor eterno. Gracias, Señor, porque tus brazos están extendidos. Y todo aquel que va a ti, Señor, tú no lo desprecias. Porque al corazón contrito y humillado tú no desprecias, oh Dios. Pero al soberbio de espíritu lo miras de lejos. Y hoy venimos, Señor, a humillarnos como lo hizo el rey David. Crea en mí, Dios, un espíritu recto. Señor, en esta mañana venimos a tu encuentro, porque tú ya viniste a nuestro encuentro, porque tú ya enviaste a tu Hijo amado a morir en esa cruz, a pagar el precio de nuestro rescate. Gracias, Señor. Gracias. Manifiesta tu gloria en esta mañana. Levanta al caído. Da fuerzas al que no tiene ninguno, Señor. Los jóvenes flaquean, se cansan, pero los que esperan en ti correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias, Señor, porque esas fuerzas vienen de ti. Espíritu Santo, eres bienvenido. Paséate en este lugar. Señor, tu reino está en medio de esta casa. Señor, exhorta al que tienes que exhortar. Confronta al que tienes que confrontar. Levanta, Señor. Levanta al que, Señor, ha venido sin ganas. Voy a ver qué pasa. Hoy harás, Señor, lo que nadie puede hacer en cada uno de nosotros. Señor, gracias. Te amamos, Padre, y te decimos: eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a nuestro corazón, porque el principal anfitrión eres tú, que nos esperaba con sus brazos abiertos. Y respondemos, Señor, a ello y te decimos: Padre, ven, haz tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 6. Si trajo su Biblia electrónica o su Biblia física, por favor, puede abrirlo. Sí, qué bueno. Qué bueno, tener nuestras Biblias físicas o también nuestras Biblias electrónicas. Sí, estamos en el siglo XXI y tenemos ese acceso a tener Biblias electrónicas. Esto es bueno, aunque nunca pasará una Biblia física, ¿vale? Bien, leemos entonces en Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer los 25 versículos. Por favor, no se distraiga.
Saldrá también en pantalla y los que no tienen una Biblia ahí pueden seguirnos, ¿vale? Dice la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2. Para que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién es? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Quiero que preste atención todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Me encanta esto. Eso habla de acción, de ser como eres todos los días. Tu actitud sea la misma en casa, en una fiesta, donde tú te encuentres, que seas el mismo, seas de una sola pieza, íntegro. Y dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este versículo se repite en Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Versículo 6. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Versículo 11. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, luego que comas y te sacies. Versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Versículo 14. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Así como hay grandes promesas en este pasaje de la Biblia, también hay advertencias. Versículo 16 dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Versículo 17. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. 18. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová. No lo que te parece a ti, no lo que le parece al otro. ¿Qué dice? Hazlo recto y bueno delante de los ojos de Jehová. Mira, vete al que está a tu lado, y si no hay alguien a tu lado, mira más allá y lee conmigo esta primera parte del versículo 18. Mira, dile: haz lo recto y bueno ante mis ojos. No, ante los ojos de Dios. ¿Para qué? ¿Y cuál es
el beneficio de esto. Para que te vaya bien y entres y poseas la tierra que Jehová juró a tus padres. 19. Para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová te ha dicho. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Nosotros andábamos ayer. Qué bonito es decirle a nuestros hijos: ¿por qué tenemos que obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que congregarnos? Y decirle: nosotros estuvimos muertos en nuestros pecados y delitos. Andábamos como ovejas sin pastor, como ovejitas descarriadas, sin rumbo. Pero Cristo vino, nos alcanzó, nos salvó. Y ese es un motivo para poder alabarle, honrarle y obedecer a nuestro Dios. Versículo 22. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Mis amados, cuán hermoso y cuán bueno es contar lo que Dios hizo en nuestras vidas a esa nueva generación que se levanta de nuestra familia, que son nuestros hijos, que son nuestros nietos, que todavía no han llegado. Madre mía, cómo suspiro cuando habla de generación. 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos. No le miren a Marcela, por favor, que me va a desheredar. Volvemos a leer el 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos mandó. De ahí he sacado el título de este pequeño estudio, y quiero, por favor, que me presten atención y sigan con sus Biblias abiertas. Bien, el temor de Dios. Leímos los primeros 2 versículos y dice, nuevamente vuelvo a leer y dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Moisés hablando al pueblo de Israel, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis, vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y mandamientos. Una orden que se da con frecuencia en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel es temer a Dios. Y temor a Dios no es miedo, ya decimos, muchas veces lo hemos anunciado o declarado, no es miedo, sino es un respeto reverente. Ahora es importante saber lo que significa el temor a Dios. La orden de temer a Jehová incluye una diversidad de aspectos de la relación del creyente con Dios. Entonces, para temer a Dios, pueblo, es indispensable reconocer, así como el hijo pródigo reconoció que Dios era un Dios perdonador y tenía la certeza de que cuando él volviese a su casa, probablemente lo mínimo que su padre podía hacer es ponerle como un jornalero. Eso estaba en su mente, pero él sabía que tenía un padre perdonador.
Entonces, para que nosotros aprendamos a tener ese respeto reverente a Dios, debemos reconocer, número uno, su santidad. Dios es santo, por lo tanto, Él castiga el pecado. Dios es justo, es recto, es imparcial. Dios no recibe sobornos ni coimas. ¿Conocen este término, coimas? Sí, en Bolivia se usa mucho, ¿no? Cuando alguien quiere acelerar el proceso de papeles o quiere hacer un chanchullo o quiere que, ay, hoy estoy súper boliviana, ¿verdad? Vamos a trasladarnos, Ruth, estás en España, ¿sí? Entonces, cuando alguien quiere agilizar sus trámites, les decía, o quiere sobornar, pues pasa por debajo algo y tiene al momento, ¿verdad? No sé si esto en otros países funciona. Pero debemos aprender que Dios es imparcial, que Dios es soberano. Y esto está como contraparte de su amor y misericordia. ¿Para qué esto? Para comprenderlo y conocerlo. ¿Cómo voy a comprender a Dios y conocerlo? Es a través de su palabra. No hay otra forma. Si tú quieres conocerlo a Dios y quieres comprenderlo, ¿qué es lo que piensa? ¿Cuál es su mandato? ¿Qué desea de ti? ¿Por qué tenemos que temerle a Dios? Proverbios 2:5 dice en la traducción viviente: entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento. Y de este versículo puedo sacar dos cosas. Número uno, prestar atención a la palabra de Dios. Presta atención. Recordemos cuán importante es prestar atención a la palabra de Dios para aprender a temer a Dios. Le dijo el profeta Samuel al primer rey de Israel, a Saúl: escucha muy bien lo que te voy a decir. Mata a todos los de Moab. Mata a todos aquellos, no dejes a nadie con vida. Entonces, número uno, para temer a Dios, debemos aprender a prestar atención a la palabra de Dios, que puede hacernos sabios y salvarnos. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:15? Por eso les decía que tengan su Biblia electrónica o física abierta, porque estaremos trabajando con textos bíblicos, ¿sí? Si digo un concepto, tiene que estar avalado por la palabra de Dios, porque quien cambia nuestras vidas, quien nos confronta, es la palabra de Dios. Puedo darte un consejo y eso se lo llevará el agua, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de tu corazón y te incomoda. Y cuando te incomoda, está haciendo efecto esa palabra. Sí, es como cuando tú te tomas, no encuentro, ¿esto se está grabando? Entonces no puedo dar ese ejemplo, ¿no? Vale, sigamos. Dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Número 2, según el versículo de Proverbios 2:5, saco otro puntito. Decíamos, número 1, prestar atención a la palabra de Dios. Estar atento. Cuando voy a leer la palabra de Dios, apago tele, apago móvil y me concentro en la palabra de Dios. No te pido que leas un capítulo, lee un versículo, relee un versículo, vuelve a leer hasta que esa palabra te ministre. Presto atención, me pregunto, ¿en qué contexto está? ¿A quién le está hablando? ¿Cómo me está hablando hoy en la actualidad? Entonces, eso es prestar atención, o aquí en el auditorio. Y luego, estar dispuestos también a esforzarnos y fatigarnos por buscar sabiduría, así como buscamos la plata o tesoros. Aquí en España tenemos alguna mina, ¿verdad? En Bolivia tenemos muchas minas. ¿Y qué hace el minero? El minero se pone el casco, se pone su atuendo. Quizás eso sea secundario, pero su meta es entrarse a ese socavón y cavar hasta encontrar mineral, oro, wolfram, zinc, estaño o cualquier otro metal.
Pero ahí, ¿qué emplea? Fuerza, fatiga. De esa manera debemos nosotros buscar la palabra de Dios. Cuesta leer. ¿A cuántos les fascina levantarse y leer la palabra de Dios cuando está dando su película favorita en la tele? Uno puede decir, sí, yo tengo dominio propio, gloria a Dios, por favor que nos dé la clave, vamos a aprender. No, dice que termine esta película luego viene otra cosa y luego a las 6 de la mañana es cuando yo me levanto, estoy fresquito y luego ya despertó el niño o luego te timbrean o algo y no lo haces. Tenemos que esforzarnos, cuesta, pero cuando tú tienes hábito de leer la palabra de Dios, con ese deseo de aprender, reconociendo que necesitas ayuda constante del Señor, entonces te va a ser más fácil. Entonces, estar dispuestos a esforzarnos y a fatigarnos. ¿Qué dice Proverbios capítulo 2 al 5? Dice, esta es la recomendación que nos hace el sabio Salomón. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, es decir, al discernimiento, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces podré, ¿qué dice? Entender el temor al Señor. No hay forma de entender el temor al Señor si no es a través de su palabra y escudriñándolo como a tesoros. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son fuente y norma de sabiduría y entendimiento. El temor se basa en el reconocimiento de que Dios es un Dios santo cuya mismísima naturaleza hace que Él juzgue el pecado. Número 2. El temor a Dios es respetarlo con santo temor y reverencia, es decir, en humildad, en obediencia, en devoción. Honrarlo como es Dios a causa de su gloria, santidad, majestad y poder. ¿Qué dice Filipenses 2:12? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Me gustan estos dos términos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Papás, eso nos hace falta, ocuparnos de los hijos, no preocuparnos. Preocuparse es desvelarte, crisparte las manos, decir, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué estará haciendo? Dice, infórmate, ¿dónde está tu hijo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ve en el móvil? Entonces no te preocuparás, te ocuparás. Y Pablo dice a Timoteo, ocúpate en tu salvación. Y ocuparse habla de acción. Hermanos, podemos escuchar cuantas veces sea palabra de Dios, pero si nosotros no ponemos en acción lo que escuchamos, muy poco efecto va a tener en nosotros. ¿Y cómo? Con temor y temblor. Que cuando leamos la palabra de Dios, tirititemos, es decir, nos estremezcamos, porque veremos más adelante que ese temor reverente a Dios trae grandes beneficios para cada uno de nosotros. El creyente entonces no debe ocuparse de su salvación con esfuerzos humanos, sino mediante la gracia y el poder del Espíritu Santo. El creyente debe ocuparse al resistir al pecado y seguir los deseos del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿qué dice Pablo? Resistid al pecado, huid de la fornicación, resistid al pecado. El creyente entonces decía, debe ocuparse al resistir al pecado y seguir los deseos del Espíritu Santo que vive en él. Vamos a ir a Salmo 139, 7 al 2, lo que nos dice acerca de este punto la palabra de Dios.
Y a esto lo que quería llegar. Donde tú estés, sé la misma, sé el mismo. Actúa de la manera que estás actuando. Porque Dios está en todo lugar. Ayer escuchaba una frase a alguien decir, no está el pastor. No, tú, joven señorita, hermano, hermana, actúa. No está el pastor, sé el mismo. Muévete también. Está el pastor, muévete también. No pasa nada, porque el Dios que te ve en secreto, también te ve en público. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jamás podría, la Nueva Traducción Viviente dice, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Versículo 11 dice, podría pedirle a la oscuridad que me ocultara, pero no lo hará. Y a la luz que me rodea, que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Entonces no hay lugar donde podamos escondernos. Podemos escondernos del ojo humano, podemos escondernos de papá, de mamá, de nuestros líderes, pastores, por supuesto, porque mi vista llega solo hasta esa pared. De ahí afuera no sé qué está pasando, pero los ojos de Dios llegan al lugar más ínfimo, al lugar más recóndito. Allá donde crees que no te ven, ahí están los ojos del Señor. Y cuando tú comprendes este principio, entonces temes a Dios y vives una vida de santidad e integridad, porque eres el mismo allá y eres el mismo acá. Me encanta escuchar los sermones del pastor Joy Rosa, porque ellos son tal cual, 50 años de matrimonio, y él dice, así como vacilamos aquí, somos en casa. Porque muchas veces, dice, se vive doble personalidad. Somos uno en casa y somos fuera en otro. Y él decía, un día dije una palabra en una conferencia de matrimonios que hacía, y el pastor le dijo, uy, Joy, pero ¿qué cosas has dicho? Y él le dice, ¿a que nunca se te ha salido un taco de tu boca? Y él dijo así, porque esto es así. Pero él dice, así como soy aquí, soy también en casa. Y cuando entiendo este principio, entonces voy a ser íntegro. ¿Qué nos dice Gálatas 5:17? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mis amados, porque tenemos una lucha dentro de nosotros y que abarca todo nuestro ser. Ahora, si nosotros vamos a ceder al pecado, vamos a estar bajo el dominio otra vez del pecado, bajo el dominio o bajo la esclavitud del pecado. Pero si nosotros cedemos a las exigencias del Espíritu Santo, continuaremos bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la dirección de Cristo. Entonces, todos los hijos de Dios deben tener un temor sagrado que los haga temblar ante la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que temblar ante la palabra de Dios? Porque esa palabra transforma mi corazón. Si yo voy a leer la palabra de Dios con arrogancia, Dios nunca va a forzar a nada. Pero fíjese lo que dice Isaías 66:2, la Nueva Traducción Viviente. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, y con todo lo que hay en ellos, yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, y a los que tiemblan ante mi palabra. Déjeme decirle, amados, que a Dios no le impresiona esos grandes y majestuosos edificios que hay.
No le impresiona un arquitecto con una destreza de hacer unos rascacielos como el último en Nueva York. Es el más alto del occidente, con una altura de 345 metros, que permite al ojo humano contemplar una panorámica de 360 grados sobre varios barrios de la ciudad. Es enorme rascacielos y a nosotros nos impresiona. Pero ¿qué le deleita al Señor? Eso me encanta. El humilde de espíritu que reconoce su necesidad de la constante ayuda y la gracia de Dios y que procura seguir la palabra de Dios con todo su corazón. Isaías 57:15 me dice: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo. ¿Con quiénes? Con los de espíritu humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Cuando tú conoces este principio, temes a Dios. Porque ¿qué va a hacer el Señor? No va a venir a castigarte, no, cuando hay un corazón humilde, sincero. Pero ajustará cuentas contigo si eres rebelde y obstinado. Hablamos de un Dios de gracia, gloria a Dios, pero también hablamos de un Dios justo, que está enojado con el pecado y que castigará a aquel que persiste en el pecado. Pero ¿qué hace con el humilde de corazón? Dice: yo vivo en el lugar santo y con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Número 3, el genuino temor del Señor que hace que los creyentes pongan su fe y confianza solo en Él para salvación. Entonces, temer a Dios no solo es esperar que Dios me reprenda, no, temer a Dios también hace que yo ponga mi confianza en Él para que yo esté a salvo, resguardado, seguro. Recordemos esa escena en el libro de Génesis, cuando el pueblo de Israel va a cruzar el Jordán en seco. Ellos ven una escena majestuosa, maravillosa. Ven a ese Dios todopoderoso, porque detrás de ellos está viniendo un ejército montado en caballos. Ellos van a pie, pero ahí hay un ejército. Hoy en nuestro contexto vienen ahí con misiles, vienen con aviones invisibles, y de solo lanzar puede desaparecer el mundo. Pero ahí sí, en el contexto judío venía un ejército. El pueblo de Israel iba marchando para adelante, y cuando vuelcan para atrás, ellos ven que Dios está obrando en su majestad y poder, que ese ejército que viene detrás lo sigue, pero como van avanzando, Dios va poniendo una valla de protección, y ese ejército va hundiendo, ahogándose en el mar Rojo. ¿Qué produjo esto en el pueblo de Israel? Confianza y esperanza. Entonces vale la pena, mis amados, temer al Señor. Y para temer, para conocerlo y comprenderlo, yo tengo que prestar atención a su palabra, esforzarme, reconocer que el temor a Dios trae mi esperanza y fe. Dios te bendiga, gracias por ver este video. Si te ha gustado, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal Centro Familiar Cristiano y puedas compartir y puedas tener acceso a todo nuestro contenido.